Kontzertu aurretik oso ondo sentitzen gara guztiok, lan handi egiten dugulako, eta orduri gaude hasieran, baina oso pozik. Musikalerentzat proiektu hau aurrera pausu itzela izango da. Egin ditugun kontzertu guztien artean, nik uste dut oso gustora egon garela guztietan, baina honetan bereziki lan polita egiten ari gara eta guztiak bai haiek eta baita ni ere, zuzendari bezala, oso gustora lantzen ari naiz. Feten-feteneko bi partaideak oso musikari apartak dira, musikari oso onak dira eta hori transmititzen esperientzia dute baita. Orduan, lortu dute guk haiekin oso gustora lan egitea esan dudan bezala eta kontzertura begira gogo handiz gaudelan egiten eta hori, espero dugu benetan kontzertu polita eskaintzea eta horretaz gozatzea. Pues Feten Feten es el proyecto musical de Diego Galaz y Jorge Arribas, inspirado por la música popular, y hacemos nuestras propias composiciones con esa base, ¿no?, de la música de la península ibérica, de Europa, de América, y también con el atrezo de instrumentos insólitos, porque aparte del acordeón y el violín, que son los instrumentos principales, pues hay un serrucho, la silla flauta, instrumentos de reciclaje, y esa es nuestra propuesta musical. Bueno, la música popular refleja un poco lo que ha sido las realidades de los pueblos. El acordeón refleja la pobreza, solo podías contratar a un acordeonista para que tocara para todo un baile, y las bandas eran a lo mejor el momento de lujo, ¿no?, que se podía dar un pueblo para que el baile fuera más grandioso. Por eso para nosotros esta oportunidad de poder tocar con una banda cierra de alguna forma un abanico de toda la música que nos gusta y nos inspira, ¿no? Por eso, aparte de lo artístico y de lo musical, que estar arropados por una formación tan grandiosa como es una banda o como puede ser una sinfónica, nos gusta muchísimo, pero aparte es como una manera de aglutinar muchos aspectos de la vida cotidiana musical que ha existido en nuestra tierra, que ha existido en Euskadi, y es una forma de juntar esas dos realidades que al fin y al cabo eran para lo mismo, ¿no?, para bailar, para ser más felices y para que la gente se relacionase mejor.